Todo empezó cuando me encantó por mi tío traspasó cualquier límite que pueda existir. El lazo era indescriptible, descubriendo en mí una inquietud que jamás sentí. La mirada de mi tío, siempre cálida y tierna, ahora se sentía como un foco intenso, poniéndome a salivar sin darme cuenta, quemando la piel de mi alma. Era un deseo prohibido, un fuego que ardía en mi interior, amenazando con consumirlo todo. Sabía que era un sentimiento impuro, un pecado imperdonable. Pero la fuerza de la atracción me arrastraba hacia él, hacia la peligrosa frontera que separaba la familia del deseo. Era una batalla interna, una lucha contra mis propios demonios, una lucha contra la sombra de mi deseo. Sus ojos me llevaban en un tormentoso pantano de placer y cada sonrisa me gustaba, mi ser reaccionaba con solo verle. Cada instante que pasaba cerca de él era un tormento, ya que todo mi interior lo deseaba. ¿Te someterías a este pecado? ¿Qué es lo que bien y mal? Esa tarde caminé hasta su casa, como cada viernes que iba de visita, mi tía siempre me esperaba con galletas, era su consentida, a pesar de ser mayor me tenía como su niña. Mi atracción a mi tío comenzó desde hace mucho tiempo, pero cada vez era más intensa, ese era mi pequeño secreto prohibido, y está muy mal. En cada paso que daba me acercaba más a la casa de mis tíos, y con cada paso, la temperatura de mi cuerpo subía 1 grado. Mis palmas estaban húmedas, mi respiración se aceleraba, y un sudor frío recorría mi espalda. Era un nerviosismo que no había experimentado nunca antes. No era la visita a mis tíos lo que me ponía así. Era él, mi tío. Un hombre que, a pesar de ser mayor que yo, emanaba un magnetismo irresistible. Su sonrisa era cálida y contagiosa, sus ojos brillaban y su voz, profunda, tenía el poder de cautivarme por completo. Toqué el timbre y el hombre que me deja sin habla se para frente a mí. Mi tía no se encontraba en la casa y los nervios me jugaron una mala pasada cuando paso a su lado y el olor delicioso me sobrepasa. Mi cuerpo se desvanece casi por caerme y él sostiene mi cintura, eso bastó para que mi tormento palpite en mi interior. Siempre había sido un hombre atractivo, sí, pero esa tarde, algo había cambiado. Tal vez fue la forma en que me miró con una intensidad que me hizo sentir vulnerable y expuesta. O quizás fue la manera en que me sonrió con una complicidad que me hizo dudar de mis propios sentimientos. La verdad es que en ese momento, la línea entre el afecto familiar y la atracción se había vuelto borrosa. Me sentía confundida, atraída por un hombre que por lógica, debía ser intocable. Su amabilidad, su atención, su disposición a escuchar, todo me hacía sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que le importaba. Y en ese mar de emociones, la culpa se asomó tímidamente susurrando en mi oído que no debía sentir lo que sentía. Pero la atracción era más fuerte, una fuerza irresistible que me arrastraba hacia él, hacia una locura de lo prohibido. ¿Cómo harías para evitar ese sentimiento? ¿Cómo no caerías en ese momento prohibido? Con esa sola mirada mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y deseo que me hacía sentir viva, pero también profundamente confundida. No sabía qué hacer, qué sentir, qué pensar. Solo sabía que esa tarde mi vida había tomado un giro inesperado, un giro que me llenaba de incertidumbre, pero también de una emoción que no podía negar. El deseo que me llevó a caer en el abismo de pasión que mi tío tenía guardado, llevándome a un lado perverso y deslumbrante donde mi interior se dejaba llevar. Éramos dos seres en uno donde caímos ante lo prohibido desencadenando un amplio sentimiento indescriptible. Nuestras miradas se habían encontrado, intensas, llenas de un deseo que no podíamos negar. Sus manos cálidas y firmes acariciaban mi rostro, mientras mis dedos se enredaban en su cabello, el mundo se había reducido a ese instante, a la explosión de sensaciones que nos inundaban. La culpa, la vergüenza, la consecuencia, todo se mezclaba, nos arrastraba hacia un abismo de lo prohibido. Pero explorar esto era un infierno que necesitaba, ya que mi descontrol y desenfreno se pronunciaron a dejarme simplemente llevar sin ningún razonamiento.
Sus caricias me ponen los pelos de punta, una sensación de inquietud que me recorre la columna vertebral. Es como si estuviera explorando mi alma, buscando algo que no debería encontrar. Es como si estuviera leyendo mi alma, buscando entre mis pensamientos, mis emociones, mis secretos. Siento una punzada de placer cada vez que siento su aliento cerca de mi oído, una sensación de vulnerabilidad que me hace encoger y me encanta desatando todo lo contenido. En ese momento la puerta se abrió con un golpe seco, interrumpiendo el hechizo que nos tenía cautivos. La figura de mi tía se materializó en la entrada, su rostro, antes sereno, se contorsionó en una expresión de asombro e incredulidad. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos, llenos de sorpresa, se posaron sobre nosotros, recorriendo nuestras siluetas entrelazadas, la cercanía y la pasión que se desprendía de nosotros. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio denso y pesado, que amplificaba el sonido de nuestra respiración agitada, el latido acelerado de nuestros corazones. En ese instante la realidad se había vuelto cruel, implacable. La culpa me invadió como una ola gélida, la vergüenza me abrasó la piel, la imagen de mi tía, triste, con la boca entreabierta, reflejaba la magnitud de nuestro pecado. La pasión que nos había envuelto se esfumó como un espejismo, dejando atrás de sí un vacío desgarrador. El hechizo se había roto, la magia se había desvanecido, dejando solo la cruda realidad de nuestra situación. ¿Qué he hecho? Esto no puede ser. El dolor de mi tía me parte el alma. Su mirada, antes llena de alegría, ahora refleja una tristeza profunda que me conmueve hasta las lágrimas. Siento un nudo en la garganta cada vez que la veo, porque sé que no puedo aliviar su sufrimiento. Las palabras se me atragantan y la culpa me carcome por dentro. Me siento impotente e incapaz de ofrecerle el consuelo que tanto necesita. No tengo cara para verla, porque me siento culpable por no poder hacer más. La impotencia me paraliza y me aterra la idea de que no pueda hacer nada para ayudarla. La tristeza de mi tía se ha convertido en un peso que llevo sobre mis hombros, un recordatorio constante de mi propio deseos. El sudor empapa mi piel, un reflejo de la agonía interna que me desgarra. Corro no para escapar del dolor, sino para evitar enfrentarme a él. Cada paso es un acto de cobardía, un intento de evadir la responsabilidad de mis actos. La culpa se ha convertido en una carga que llevo a cuestas, un peso que me arrastra hacia abajo. Sé que no hay escapatoria, que tarde o temprano tendré que afrontar las consecuencias de mis actos. Pero por ahora me refugio en la velocidad, en la sensación de viento en mi rostro, en la ilusión de que puedo dejar atrás el pasado. A veces creo que seguir ese pálpito de deseo no está bien, la culpa, como una pesada mezcla de todo lo que no está bien, me recuerda las consecuencias de mis acciones. Sé que seguir ese impulso podría traer consigo dolor y lo trajo, un sufrimiento, y una cadena de arrepentimientos. La voz de la razón me susurra al oído, recordándome que el camino del deseo no siempre es el correcto y ya es tarde, caí. ¿Este camino es el correcto? Pensando con mis sensaciones me encanta, y pensando con la cabeza todo estuvo mal desde el primer momento. La decisión de alejarme de la traición a mi tía fue, sin duda, lo mejor que pude hacer. Era un acto por mantener mi propia moralidad intacta. Sin embargo, la consciencia de que mi tío, en su amor ciego, ya que él sentía mucho más que solo algo pasajero y debo admitir que a mí me pasaba lo mismo, traspasó cualquier límite para seguir a mi lado y eso me atormenta. Sé que está mal, que lo que hizo es inaceptable, pero la irracionalidad del corazón, la fuerza irresistible del amor, a veces nos lleva a tomar decisiones que luego lamentamos. Me encuentro atrapado en un dilema moral, buscando un equilibrio entre la lealtad a mi familia y la necesidad de hacer lo correcto. Solo el tiempo dirá si podré encontrar la paz interior, si podré reconciliarme con las consecuencias de mis decisiones. El deseo como el amor uno no lo busca, solo pasa y los límites de con quien sea puede desequilibrar tu vida,
como me pasó a mí con mi tío. Tú estarías dispuesto a seguir más allá del deseo.